Confirme, por favor, si se me escucha a todos. Buenos días, confirme, pueden oír. Buenos días, ¿me pueden oír? Por favor, confirmen. ¿Escucha entre todos? Ahorita voy a ir a un ratito, por favor. Ahora se escucha, ¿me escuchan? Confírmeme si me puede escuchar. Confirme si me puede oír mejor. ¿Sí? ¿O escucha mejor? Listos. Comenzamos de chicos. Ya comenzamos. Creo que tengo un problema técnico, no es mi computadora, sino cómo se llama del postre donde viene el señal, parece que está malogrado, y por eso que con baja intensidad en el servicio, en la velocidad de internet, que no me esa ahorita. Por eso que no voy a conectar mi cámara, estoy de otra manera, sino que los trenes son modo que el del Wi-Fi del modo de datos, entonces, bueno, vamos a a distancia como siempre, ¿ya? Bueno, comenzar ahora sí, bienvenidos. Ya nos toca ver la segunda parte de las que cosas es económicas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora se va a hacer podcast, o sea, solamente vamos a conocido la voz, ¿no? Mi melodiosa voz. Comenzamos, ya, ya nos toca otra vez, recortado. Espérense un momento, por favor. Revisen bien. Mi Wi-Fi está bien. Bueno, no Wi-Fi, sí, internet está bien. Ya conecté una velocidad de 82. Y obviamente no creo que el problema. Pero igual, voy a volver en este a
se me escucha creo mejor, ¿no? Entonces comenzamos después de estos pequeños problemas técnicos y bueno, vamos a empezar a ver hoy día lo que es el segundo pack de actividades económicas. Hoy día nos toca ver sobre las actividades económicas, específicamente la parte 2, lo que correspondería a las actividades transformativas, a las actividades distributivas y a lo que sería en este caso los servicios. En el caso de las actividades, principalmente transformativas, nosotros tenemos acá que ver sobre la industria. ¿Qué cosa es ¿Qué cosa es en este caso la industria? ¿De acuerdo? En el caso de la industria, chicos, en el caso de la industria, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, es la actividad que consiste en transformar las materias primas, ¿en qué cosa? Las materias primas en productos manufacturados, ¿de acuerdo? O semi-manufacturados, o sea, elaborados o semi-elaborados. ¿Cuál es la diferencia entre un producto elaborado y un producto semi-elaborado? La diferencia radica en lo siguiente. El producto elaborado tiene como destino final a ti, consumidor. ¿De acuerdo? Tiene como destino final a ti, consumidor. Pero en el caso del producto semi-elaborado todavía requiere de un proceso más de ¿qué? Requiere de un proceso más de transformación. Acuérdate eso. Requiere de un proceso más de transformación. ¿Sí? Requiere en este caso de un proceso más de transformación antes de llegar a ti, consumidor. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente dentro de este proceso de transformación, el término manufacturado viene de lo que antiguamente era, obviamente, el sector de las artesanías. ¿De acuerdo? Era el sector, en este caso, de las artesanías. ¿Qué pasa con el sector de las artesanías, chicos? ¿Mm? El sector de la artesanía consistía, o mejor dicho, los artesanos eran aquellos que tenían consigo la capacidad de ¿qué? La capacidad de poder transformar, ¿de acuerdo? A través del uso de sus manos, ¿de acuerdo? De transformar a través del uso de sus manos, obviamente transformar consigo los recursos naturales, ¿no? Entonces, en base a sus habilidades teníamos, por ejemplo, los orfebres, ¿no? Que obviamente a través de sus manos, o sea, realizaban lo que eran las aleaciones, ¿no? De metales. Teníamos consigo también a quienes, teníamos también consigo a lo que iba a ser, como te digo, lo que iba a ser consigo los alfareros que a través de sus manos obviamente elaboraban consigo o manejaban la arcilla o el barro para hacer consigo pues eh, utensilios, ¿no? ¿no? Y así, ¿no? Obviamente los peleteros que utilizaban las pieles, entre otros. Pero ya con la revolución industrial se introduce consigo el uso de qué? De maquinarias. O sea, estamos viendo la introducción de procesos tecnológicos que lo que van a hacer es aumentar la producción, o sea, aumentar la cantidad, mejorar la calidad, o más que mejorar la calidad, estandarizarla, ¿sí? Estandarizarla, y también lo que va a hacer consigo es reducir los costos, ¿no? Entonces, a mayor volumen, menos costo, así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de lo que sería los elementos que requiere la industria para poder, en este caso, funcionar, tenemos que ver, en este caso, las materias primas. ¿Qué cosas son las materias primas? Es lo que nos da la naturaleza, son los recursos naturales que vamos a utilizar para la transformación. Recursos naturales que son brindados en el sector primario, sea por las actividades extractivas o sea por las actividades que productivas. Luego vamos a tener consigo el trabajo. El trabajo que se entiende como la capacidad física o intelectual del hombre, ¿para qué? Para poder transformar los recursos en productos que en productos elaborados o semi elaborados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por el cual a cambio vamos a recibir consigo lo que se conoce como un emolumento, un salario, un sueldo, como lo quieras conocer. De ahí otro factor que es muy importante es el capital, ¿de acuerdo? Es el capital. ¿Qué pasa con el capital, chicos? ¿Qué es lo que sucede con el capital? En el caso del capital, recordemos lo siguiente. En el caso del capital, recordemos lo siguiente. No solamente hay que entenderlo como dinero, ¿de acuerdo? No hay que entenderlo solamente como dinero, ¿sí? Sino todo este bien, ¿de acuerdo? Sea tangible o intangible, por el cual nosotros podemos obtener
una rentabilidad al ser invertido, ¿no? Entonces, no solamente dinero, puede ser en este caso infraestructura, puede ser un local, pueden ser máquinas, todos estos medios de producción, ¿de acuerdo? Eso también cuenta como que, como capital, ¿de acuerdo? Cuenta como capital. Tenemos también consigo lo que es la tecnología. ¿Y a qué estamos refiriéndonos con la tecnología? Nos estamos refiriendo principalmente a todo lo que es la maquinaria, ¿de acuerdo? Todo lo que sería consigo el tema de qué? De la maquinaria, ¿de acuerdo? De las máquinas, ¿no? Obviamente también entra a detallar ahí lo que serían las fuentes, ¿qué? Las fuentes energéticas, ¿de acuerdo? También entra a detallar consigo las fuentes, ¿qué? Las fuentes energéticas, entre otros aspectos. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que requerimos para tener consigo industria. Ahora, dentro de la industria vamos a ver tres tipos de industrias. ¿De acuerdo? Estoy hablando todavía, en este caso, de manera general. ¿De acuerdo? De manera general. Ya luego vamos a ir, en este caso, especificando. Entonces, vamos a empezar con la industria base o pesada. ¿Sí? La industria base o pesada. ¿De acuerdo? Base o pesada. ¿Sí? Industria base o pesada. Acuérdate, es la actividad, ¿no? Es la industria que por lo general da la primera que transformación al recurso natural. ¿Sí? ¿Ya? Es la que da la primera transformación al recurso natural o lo que sería en este caso las materias que las materias primas. De ahí tenemos la industria que industria de equipo o semipesada. ¿Sí? Equipo o semipesada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esta industria de equipo o semipesada? En este caso, en la industria de equipo semipesada, lo que vamos a tener es que lo que se caracteriza, más allá de ser una dependiente de la industria base o pesada, esta industria usa y aporta, ¿qué cosa? Usa y aporta tecnología. ¿Ya? Usa y aporta tecnología. Y en el caso de lo que sería la industria ligera o de consumo, ¿ya? La industria ligera o de consumo, lo que vamos a tener consigo es lo siguiente, es la que va directa al consumidor, ¿sí? Va directa al consumidor y es una de las industrias más diversificadas que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener. Entonces, acuérdate, tenemos la industria base pesada, que, como te digo, su principal característica es la primera transformación a los recursos naturales, a las materias primas. Mayormente genera productos semielaborados que van a ir a abastecer a otras industrias. ¿De acuerdo? Van a abastecer a otras industrias. Luego tenemos, ¿qué cosa? La industria de equipo o semipesada. ¿Qué se caracteriza esta industria de equipo semipesada? ¿Por qué, chicos? Esta industria de equipo semipesada se va a caracterizar porque es dependiente de la industria base o pesada. ¿De acuerdo? Es dependiente de la industria base o pesada. ¿De acuerdo? Pero su característica fundamental es el uso y aporte de ¿qué? De tecnología. ¿De acuerdo? ¿Ya? El uso y generación de qué cosa? De tecnología. ¿De acuerdo? Es la que prácticamente está poniendo la pauta. En ambas industrias, en la base pesada y en la semipesada, lo que vamos a tener consigo es lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a tener? Vamos a tener principalmente que se va a requerir o va a requerir de mayor ¿qué? Va a requerir de mayor inversión, de mayor capital y también, por ende, de mayor tecnología. Ahora, en el caso de lo que sería la industria ligero de consumo, esta va directa al consumidor y es una de las industrias más diversificadas. Es decir, por ejemplo, tenemos ahí la industria de alimentos y textil. Y dentro de la industria de alimentos y textil vamos a ver consigo una diversidad de qué cosa, una diversidad o especialización dentro de qué cosa, dentro de lo que sería la producción. Ahora, es importante también dentro de la industria tener consigo un mercado. Y obviamente cada vez que el mercado se va, como te digo, sectorizando, cada vez el mercado se va especificando, vamos a tener consigo todavía aún más especialización en esta industria ligera o de consumo. ¿De acuerdo, chicos? Vayamos ahora rápidamente. ¿A dónde? Vamos rápidamente a ver la industria peruana. ¿Qué características tiene la industria peruana? Primera característica, como estarás dándote cuenta ahí en ese dato, de acuerdo, que tenemos en la parte inferior, que justo donde está saliendo esta raya,
vamos a ver consigo que la industria peruana, primero, es centralizada. ¿Sí? Es centralizada. ¿Qué quiere decir? Que se concentra o se focaliza principalmente en dónde? Se centraliza o focaliza principalmente en las ciudades de Lima y Callao. ¿De acuerdo? También es incipiente. ¿Ya? Es incipiente. ¿Qué quiere decir? O tiene, mejor dicho, un desarrollo incipiente. ¿Ya? Porque mientras que la primera revolución industrial se da a finales del siglo XVIII en Europa y luego se da la segunda a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y en Europa, obviamente, en el Perú el desarrollo industrial va a llegar recién a mediados del siglo XX. Ahora, no quiere decir que sea, pues, obviamente, no haya habido una industria anteriormente en el Perú, sí, pero era contabilizada con los dedos, dado que prácticamente la clase dirigente estaba más preocupada, obviamente, en explotar a la gente que en invertir, ¿qué cosa?, en una industria peruana. Entonces, recién, como te digo, en el siglo XX vamos a ver una especie de masificación industrial en el Perú. Pero a eso añádale, ¿qué cosa? Que es también dependiente de qué? Dependiente de insumos, ¿de acuerdo? Insumos y capital, ¿qué? Extranjero, ¿de acuerdo? Es dependiente de insumos y capital extranjero. ¿Qué quiere decir? No me refiero solamente a la cuestión del dinero, me refiero principalmente también a la cuestión de qué? Me refiero a la cuestión de la maquinaria. Muchas de las grandes máquinas que necesitan las compañías, las empresas, las fábricas, provienen del extranjero. E inclusive cuando estas se malogran, ¿de acuerdo? Cuando estas máquinas se malogran, requieren de las herramientas, requieren, escucha bien, requieren de herramientas, requieren de insumos que también, inclusive hasta técnicos que vienen de afuera. ¿No? Entonces, cuando hay problemas con las máquinas, inmediatamente hay que alzar el teléfono y llamar a la gente desde afuera, ¿de acuerdo? ¿No? Para que nos manden, obviamente, a los repuestos, nos manden los insumos o nos manden simplemente a algún técnico para corregir la máquina. Ahora, mayormente carece de apoyo del Estado, ¿sí? A pesar de que por los medios nosotros vemos que hay mucha publicidad impulsando, ¿qué cosa? El tema industrial, ¿no? Sí, el Perú necesita una industria peruana, ¿no? Obviamente el Estado, mientras más crece la empresa, más, como te digo, más vallas le pone. Dentro de las vallas está pues el tema de las vallas impositivas. Por eso que mucho del sector industrial se traduce, ¿qué cosa? En esto, predominan las MIPES. ¿No? ¿Qué cosas son las MIPES? Las micro y pequeñas ¿qué? Empresas. ¿Sí? Las MIPES. ¿De acuerdo? Las micro y pequeñas, ¿qué cosa? Y pequeñas empresas. Y muchas de estas MIPES que han sido, pues, vamos a decirlo así, las responsables del milagro peruano a inicios del 2000, ¿qué es lo que pasa? Obviamente se han quedado ahí nomás. Son pocas las que han podido pasar al siguiente nivel. ¿No? Para que entiendas un dato, ¿no? Más o menos del 100% de microempresas que surgen en Perú, prácticamente a los 2 años el 90% se extingue, ¿de acuerdo? Y eso, estamos hablando de netamente de las formales, no de las informales, que prácticamente es algo muy, muy, muy común en este caso en nuestro país, ¿de acuerdo? Muy común en nuestro país. Entonces, obviamente vemos que el Estado pues busca, pues sí, la formalización, trata de darle facilidades, pero a la hora ya cuando están formalizadas, más bien le pone consigo, ¿qué cosa? Le pone consigo más y más, ¿qué cosa? Más y más trabas, ¿de acuerdo? Más y más trabas, ¿sí? Más y más trabas, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Sí, uso audífonos. Un ratito, voy a cambiar de audífonos entonces. Ya, voy a cambiar de audífonos un ratito.
¿Ahora sí se me escucha más fuerte o no? ¿Ya se escucha? ¿Sí? Ya, mejor. Continuamos entonces. Entonces, esas son las características de la industria peruana, en otras palabras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Tanto pedían que suba el volumen, ya lo subí. Pues. ¿De acuerdo? Entonces, como les iba diciendo, ahí en este caso hemos tenido las características. Como te digo, es una industria que es centralizada, focalizada principalmente en la costa peruana. Las ciudades de Lima y Callao es donde mayormente vemos la concentración industrial. Luego tenemos Chimbote, Arequipa, Piura, como otras ciudades. ¿De acuerdo? También vamos a ver que el desarrollo es incipiente, es decir, obviamente cuando se da el boom industrial en el mundo, en Europa y en Estados Unidos posteriormente, en el Perú empieza a llegar, pero como te digo, algunas máquinas. Recién vamos a ver que este desarrollo masificado lo vamos a tener, ¿cuándo? Lo vamos a tener recién a partir de mediados del siglo XX, ¿de acuerdo? A partir de mediados del siglo XX, ¿de acuerdo? Sí, a mediados, en este caso, del siglo XX, ¿de acuerdo? Ahora, también es una industria que depende mucho de los insumos y del capital extranjero. Ya lo hemos dicho, no es solamente el tema del dinero, sino principalmente es el tema de las máquinas y de las piezas, ¿no? Porque obviamente acá en el Perú no hay todavía el suficiente nivel tecnológico industrial para poder consigo, pues, como te digo, generar un gran desarrollo industrial. Ahora, el apoyo del Estado, a pesar que el Estado busca una mayor formalización, ¿sí? El problema se contraviene en el sentido de que ya cuando están formalizadas, obviamente el tema de impuestos, el tema en este caso de una rigurosidad, ¿no? También laboral, obviamente hace que, como te digo, el empresario lo que busca es consigo, recuerda, el empresario lo que va a buscar siempre es la mayor rentabilidad, ¿ya? Entonces, obviamente, al pagar impuestos, al pagar qué cosa, al pagar planillas y todos los beneficios laborales, hay una reducción en su qué cosa, en su, en su utilidad. Entonces, obviamente, eso no le conviene, ¿no? Entonces, tiene dos alternativas. O uno, sube los precios de sus productos por producción, o dos, simplemente lo que hace que es, simplemente se vuelve informal, ¿no? O le saca la vuelta, en este caso, al Estado, ¿no? Le saca la vuelta al Estado. Entonces tenemos consigo que carece de apoyo, en este caso del Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos consigo con el tema de lo que sería la industria peruana? Obviamente predominan el caso de las MIPES, ¿no? Sí, las MIPES, las micro y pequeñas, en este caso, empresas. ¿De acuerdo? Ya, las micro y pequeñas empresas. Bueno, chicos, continuamos y ahora nos vamos a ver pues ya las industrias en el Perú y empezamos con la industria vaso-pesada, ¿de acuerdo? La industria vaso-pesada. En el caso de la industria vaso-pesada, por ejemplo, nosotros hablamos de quién. La industria de la metalúrgica es la industria que lo que se encarga es principalmente de eliminar las impurezas de quiénes, de los minerales, o sea, transformar los minerales en metales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sea los minerales, en este caso, en metales. Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos las siguientes refinerías metálicas. La primera sería, y la más importante, no lo han puesto ahí, es en este caso la refinería de La Oroya. Acuérdate eso, la refinería La Oroya en Junín es la más importante. ¿Sí? Ya es la más importante. ¿De acuerdo? Lastimosamente, esta refinería, ¿sí? Que es propiedad de la, ¿no? De la DOERAN, a pesar de que el Estado peruano ya le ganó un juicio por el tema de qué, de impuestos y además el tema, ¿cómo te digo? No solamente el tema de impuestos, también el tema de lo que sería obviamente las multas que tiene que pagar por, en este caso, la gran contaminación que está generando sobre obviamente el medio peruano. ¿Sí? Y que es una refinería, principalmente su importancia radica porque es una refinería polimetálica, ¿no? Ahora tenemos también, por ejemplo, Cajamarquilla, en donde en Lima, que refina principalmente zinc, y obviamente parte de esto se vuelve también, dentro de ese proceso de refinamiento, se vuelve consigo ácido, ¿qué? Ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Se vuelve ácido sulfúrico. También tenemos, ¿qué cosa? Tenemos, ahí no lo han puesto, Hilo, en Moquegua, que se encarga específicamente del refinamiento del cobre, ¿sí? Del refinamiento, en este caso, del cobre,
¿de acuerdo? Del cobre, ¿sí? Del refinamiento, en este caso del cobre, ¿ya? Del refinamiento, en este caso del cobre, ¿ya? Ahora, tenemos también consigo la industria siderúrgica. La industria siderúrgica lo que hace es transformar el hierro, ¿sí? En acero, ¿sí? Transforma el hierro en acero, ¿de acuerdo? Entonces, acá la que destaca principalmente es la siderúrgica del Santa, en Chimbote, que es obviamente propiedad de lo que ahora se conoce como Siderperú. Pero también destaca una gran empresa privada que sería, esta gran empresa privada sería Aceros Arequipa, ¿de acuerdo? Sería en este caso Aceros Arequipa. ¿Qué es lo que sucede con Aceros Arequipa? Obviamente sucede, está en Ica, ¿no? La sede productora, porque las oficinas están en Arequipa, obviamente, ¿no? Obviamente está en Ica porque principalmente está cerca, pues, a Marcona, ¿no? Entonces, obviamente ahí obtiene el mineral que va a procesar, pues, ¿no? Que va a transformar. En el caso de la petroquímica, lo que ya lo hemos visto la semana pasada, lo que hace es transformar el petróleo, ¿en qué? Lo transforma el petróleo principalmente en sus múltiples derivados, dígase petróleo diésel, gasolina, querosene, ¿no? Gas licuado de petróleo, ¿no? Igual también el gas natural, ¿no? El gas natural. Entonces, acá habría que, en este caso, destacar algunas refinerías, como por ejemplo, yo pondría acá a la Pampilla, ¿sí? Que es la más moderna, está acá en el Callao, ¿sí? Callao, ¿de acuerdo? Es la más moderna, ¿sí? Más moderna, ¿ya? Es la más moderna. Y te pondría en este caso a las siguientes. A Talara, que está en Piura, ¿de acuerdo? Talara, que está en Piura, es la más antigua, ¿no? Es donde obviamente comienza todo el boom petrolero, ¿sí? Ya es la más anticucha, ¿sí? La más antigua. Y te hablaría de Melchorita, en Lima, específicamente en Cañete, que en este caso tiene la función de ¿qué? Tiene la función siguiente, tiene la función de refinar principalmente el gas. O sea, le hace el tratamiento del gas, ¿qué? Le hace el tratamiento del gas natural para uso doméstico, para, en este caso, el combustible, ¿no? El combustible que vamos, en este caso, a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna preguntita, alguna duda sobre la industria vaso pesada, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la industria vaso pesada? Muy bien, listos. Continuamos y ahora nos vamos en este caso a la industria semipesada. Bueno, en el caso de la industria semipesada o industria de bienes de equipo, destaca en el caso del Perú dos tipos de industria, la metalmecánica y la de materiales de construcción. Obviamente en el Perú no hay una industria electrónica, ¿no? Una industria electrónica que se encargue principalmente de ¿qué? De elaborar consigo ¿qué? De elaborar consigo artefactos electrodomésticos o insumos tecnológicos, como lo hay pues en Corea del Sur, en Japón, en China. En el caso de nuestro Perú, hay solamente la industria metalmecánica y la de materiales, en este caso de construcción. Obviamente lo que hace la industria metalmecánica principalmente es transformar todos los metales, incluido el acero, obviamente en qué cosa, obviamente en artefactos, en herramientas, utensilios, carrocerías, de acuerdo, grupos electrónicos y otros tipos de qué cosa y otros tipos de máquinas, de acuerdo, y otros tipos, en este caso, de máquinas, ¿no? Acá destaca, por ejemplo, el CIMA, el sistema, ¿no? El sistema industrial de la Marina de Guerra del Perú, que tiene sedes en el Callao, sedes en Chimbote, sedes en Iquitos, ¿no? Y que se encarga principalmente de la elaboración de, en este caso, de todo lo que serían las carcasas, ¿para qué? Todo lo que serían las carcasas para los buques, para, en este caso, obviamente, todo lo que serían equipos para la Marina de Guerra. En el caso de Modasa, Modasa, al igual que MEPSA, ahorita han tenido una importancia muy relevante en el tema de la pandemia porque han estado ayudando pues a la elaboración de algunos equipos, principalmente de qué tipo, equipos médicos. Entonces, obviamente se les da consigo los insumos, o sea, los metales, ¿no? Y ellos inmediatamente lo transforman, ¿no? Mayormente Modasa, que está en Lima, se encarga de hacer carrocerías,
¿no? Tú ves ahorita tu Mortal Kombat, cuando llega tu Mortal Kombat o tu camioncito, obviamente lo que llega es el cascarón, nada más, o sea, llega el esqueleto, mejor dicho, que sería pues el motor y toda la parte del interior, ¿de acuerdo? Pero en el caso de Modaza lo que hace ya es elaborarle consigo la carrocería. Por eso cuando tú vayas en combi, fíjate atrás, obviamente el motor adelante dice Mitsubishi, adelante dice Toyota, pero atrás, ¿qué cosa dice? Modaza, porque Modaza es lo que ha confeccionado consigo, obviamente, esa carrocería, ¿no? Ese buscamión, para que lo entiendas así. En el caso de MEPSA, la metalúrgica peruana se encarga ya, obviamente, de hacer otro tipo también de equipos, ¿no? Basados principalmente en otros metales. En el caso de materiales de construcción, hay que tener consigo acá la industria del cemento y la industria de qué cosa, ladrillera, ¿sí? La industria del cemento y la industria ladrillera, ¿de acuerdo? Entonces acá destacamos consigo, en el caso de industria del cemento, principalmente en Lima, ¿no? Ahorita, por acá creo que uno de ustedes me estaba preguntando sobre el tema del conflicto del Valle del Urín, ¿no? El tema del conflicto del Valle del Urín, ¿qué cosa? El tema, en este caso, del Valle del Urín, eh, está radicado en que prácticamente parte del Valle del Urín se le está dando a las cementeras, a Cementos Lima, ¿no? Que obviamente está ahí pues parte de Atocongo, Chilca, ¿no? También está consigo Cementos Andino en Junín, Cemento Pacasmayo en La Libertad y Cemento Yura en Arequipa. Ahora en ladrilleras pues Pirámide, Lark, King Kong, Rex, que ya prácticamente ya está en extinción, entre otras series más de ladrilleras. ¿Qué más tenemos, chicos? ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que sería la industria de qué? La industria, ahora nos vamos a la industria ligera de consumo. Mayormente este tipo de industria metalmecánica y la industria de la construcción, mayormente lo encontramos específicamente en Lima. Ahora, también tenemos una industria eléctrica que no es lo mismo que una industria electrónica, chicos, no es lo mismo que la industria electrónica, dado que la industria electrónica se encarga de hacer artefactos electrónicos. En cambio, en el caso de la industria eléctrica, lo que hace principalmente es, ¿qué cosa? Producción de energía eléctrica. Entonces, acá tenemos lo que serían las centrales hidroeléctricas, ¿de acuerdo? Del cual en el Perú tenemos 83 centrales hidroeléctricas que generan prácticamente el 50% de la producción eléctrica en nuestro país, donde obviamente la central hidroeléctrica más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es la central hidroeléctrica más importante? Santiago Antúnez de Mayolo, ¿sí? Santiago Antúnez de Mayolo, ¿de acuerdo? Santiago Antúnez de Mayolo es la que en este caso es la más importante. Está obviamente en Huancavelica, ¿sí? Es la más importante porque, recuerda, es la que produce más energía, ¿no? Para que me entiendas. Se encarga de producir energía para todo el sistema interconectado central, todo lo que es el centro del país, inclusive llega al norte de nuestro país, ¿no? ¿De acuerdo? Aparte tenemos en Lima, por ejemplo, el complejo hidroeléctrico RIMAC Santa Eulalia, que reúne 5 centrales hidroeléctricas. Juanpaní, en este caso Moyopampa, o en este caso Juan Carocio también se le conoce. Tenemos Huinco, tenemos Barba Blanca, esto ya todos en la cuenca del Santa Eulalia. Y tenemos en este caso lo que sería, a ver, déjame recordar. Pablo Bonner, que está en este caso en la cuenca del río Rímac. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Muy bien. En el caso de las centrales térmicas, tenemos en este caso 47 centrales térmicas. Lo que hacen principalmente es generar energía eléctrica en base a la combustión de petróleo y gas. Una de las más importantes está en Chilca, ¿no? La central térmica de Chilca. Y ahorita estamos hablando de las energías alternativas, las energías renovables, principalmente es eólicas o centrales solares, como la de Rubí, en este caso, ¿en dónde? Rubí, que la tenemos en Moquegua, y en el caso de la central eólica de Talara, en Piura. En el caso Rubí, en base a paneles solares, capta energía para producir energía eléctrica, y en el caso de Talara tenemos obviamente la generación a través de ¿qué cosa? Energía eólica, ¿no? A través de energía eólica. Mayormente la mitad de la producción energética se va al uso, ¿qué? Al uso industrial. La cuarta parte, ¿qué cosa? Se va para el uso doméstico y el resto termina en el sector comercial o de alumbrado, ¿qué? Alumbrado público. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el cuadro de las principales centrales hidroeléctricas o centrales eléctricas,
Como te decía, en el norte la que vamos a destacar principalmente, yo soy la idea de que destaquemos a Carhuaquero, ¿sí? En Lambayeque, ¿sí? Que genera energía para Lambayeque y en este caso Cajamarca. En el caso del centro tenemos el complejo, ¿qué cosa? El complejo Rimas-Eulalia y acuérdate, Santiago Antunes de Mayolo con Restitución, que es una central pequeña que funciona como grupo electrógeno, para que lo entiendas, del río de la central Antunes de Mayolo, ¿no? Y tenemos en este caso ya en el sur, principalmente porque destaca en la ciudad más poblada, una de las ciudades más pobladas del sur, Arequipa, la de Charcani 5, que son 5 centrales, ¿no? 5 centrales en cada piso, ¿no? Charcani 1, 2, 3, 4, 5, hasta arriba, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente ahí tenemos, por ejemplo, Chilca 1, Chilca 2, que serían las centrales térmicas, tenemos en este caso Rubí y Moquegua como central solar, ¿no? Eólica Guaira en Ica, así como la Talara que estábamos hablando en Piura, ¿no? Eso es en el tema de producción eléctrica. Ahora, vayamos a la industria ligera de consumo. Mayormente esta obtiene lo que sería productos que van dirigidos al consumidor, ¿sí? Y mayormente de origen animal o vegetal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la industria pesquera que se utiliza mayormente ¿qué especies? La anchoveta y la sardina, ¿no? La anchoveta, la sardina y el atún para la producción de harina, aceite y conservas. Obviamente acá destaca consigo netamente en producción de harina y aceite Ancash, ¿no? Con la ciudad de Chimbote, ¿no? ¿No? Al igual que en este caso lo que sería conservas. En el caso de la industria oleaginosa, ¿de acuerdo? En el caso de la industria oleaginosa, vamos a ver que utiliza las pepas del algodón, la aceituna y los frutos de palma para hacer consigo, ¿qué cosa? Para hacer consigo lo que sería, acuérdate bien, aceite doméstico. Obviamente esto lo tenemos en ¿qué? En Lima, ¿sí? En Lima e Ica. ¿Sí? Lo que sería pues alicor, para ver si te suena, ¿no? Azúcar y derivados, caña de azúcar, lo hace pues obviamente azúcar refinada, azúcar rubia, ¿no? Tenemos también lo que es la chancaca, que es esta melaza, de acuerdo, tradicional, pero también se usa para alcoholes, para lo que sería biocombustibles y licores como el ron o el cañazo, ¿no? De acuerdo, así como decía Johnny Lescano, no toma tu cañazo con sal, ¿para qué? Para que mates al bicho, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y obviamente, ¿dónde está esto? En La Libertad y Lambayeque, ¿no? También hay una en Lima, ¿no? Lo que es Paramonga, ¿no? En textil, obviamente utiliza las fibras del algodón, lana de algunos animales, ¿no? Inclusive fibras sintéticas. Todo para la producción de qué cosa? De telas y prendas de vestir. Todos hablamos en este caso de Gamarra, en Lima, pero no solamente es Gamarra, o sea, Gamarra es un clúster. Un clúster en términos empresariales, entiéndele que es un conglomerado de negocios, ¿no? Y Gamarra es eso, ¿no? Es un conglomerado de negocios textiles que está obviamente en La Victoria, en Lima. Pero en las afueras de Lima lo que nosotros vamos a encontrar es una gran cantidad de compañías, ¿qué cosa? Textiles, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de compañías, en este caso textiles, ¿no? Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho tenemos lo que es, antiguamente era Apache, ahora es Topitop, ¿sí? Topitop y otras grandes empresas. También consigo lo que sería, en el caso de Puente Piedra también hay una, en el caso de Lurín también tenemos en este caso grandes fábricas textiles, Vitarte, ¿no? También hay fábricas textiles que inclusive le hacen las prendas a las grandes marcas, ¿de acuerdo? Le hacen las prendas a las grandes marcas. O sea, no sé, vamos a suponer Lacoste, ¿no? Se me ocurre Levi's, o Levi's, si quieres así entenderlo, Calvin Klein. Todo esto lo hacen, las prendas las hacen acá en Lima, ¿de acuerdo? Y así, obviamente, ya elaboradas, ya con la etiqueta pegada, son enviadas a su lugar de origen para, ¿qué cosa? Ser empaquetadas y comenzar a hacer la distribución, ¿no? Lo hacen acá por un tema de ¿qué? De la materia prima y el tema, en este caso, de ahorro de costos. ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos? Que mayormente, como te digo, está en Lima y Callao. Como dice Lisbeth, sí, Caquetá es un clúster zapatero, al igual que en este caso La Libertad, que ahora lo vamos a ver con la industria peletera, ¿de acuerdo? Con la industria peletera. En el caso de la industria lechera, obviamente produce ¿qué cosa? No es la industria lechera, hay que decir la industria láctea, ¿de acuerdo? Industria láctea.
lechera suena feo, ¿de acuerdo? Produce leche y todos los productos derivados de la leche, leche evaporada, queso, yogur, mantequillas, entre otros. Tradicionalmente ha estado en Arequipa y Cajamarca, obviamente, pero también ha entrado ahí a Tallar Lima. Arequipa, leche Gloria, Cajamarca, leche Ideal, ahora es Nestlé, y Lima, pues tenemos obviamente varias marcas, ¿no? Embutidos, obviamente utiliza las carnes de qué cosa, disque de chancho, de vacunos, ¿no? ¿De acuerdo? De aves, de caballo, de pez, para hacer todo lo que es embutidos, ¿no? Jodó, salchicha, salchicha guachana, ¿no? Chorizo, todo esto, y mayormente lo encontramos en Lima y ¿qué? Y Lima y Callao. En el caso del jodó hay que tener cuidado, pues no hay, hace poco, ¿qué cosa? Hace poco, obviamente se ha detectado que el jodó no tiene necesariamente carne de chancho, o sea, el porcentaje de carne de chancho no llega al 5%, que era mayormente tripas, vísceras de otros animales, ¿no? Con harto, ¿qué cosa? Almidón. Lo que nos decía en este caso, no sé si será guagua o Lisbeth, ¿de acuerdo? En el caso de cuero y peleteras, obviamente utiliza las pieles de los animales para hacer consigo, ¿qué cosa? Para hacer en este caso calzados, accesorios, ¿no? Obviamente destaca Lima, ¿no? Con las grandes marcas, con Renzo Costa, Alda, ¿no? ¿De acuerdo? La Libertad, que destaca con quién, con todo este conglomerado de zapaterías, inclusive las grandes marcas ya mandaban a hacer, ¿qué cosa? Los zapatos a Trujillo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Pierre Cardin, obviamente, ¿qué pasaba? Sabía una compañía en Trujillo, lo que había hecho era adquirir el nombre, ¿no? O sea, la patente del nombre, ¿para qué cosa? Para, en este caso, obviamente, solamente ellos fabricar y ponerle la marca, nada más, ¿no? Ya Arequipa, Cusco, Cajamarca, Puno, obviamente encontramos distintos accesorios. Tú te vas a Cajamarca o Puno y encuentras, o en Arequipa, encuentras distintos productos derivados de qué cosa, distintos productos derivados de lo que sería, como te digo, de lo que sería el cuero, ¿no? Y muy, muy baratos, más baratos que Lima, ¿no? Obviamente la única diferencia es que no dice Renzo Costa nada más. Ahora, en la industria maderera utiliza pues los árboles, ¿no? Que hemos estado hablando semanas anteriores, para fabricar tablas y tablones, y así más adelante estos todavía ser producidos como muebles. Acá destaca Iquitos y Pucallpa, Loreto y Ucayali, en otras palabras. Y la industria farmacéutica, ¿sí? Obviamente todo se concentra en qué cosa, en Lima, y lo que utiliza son una serie de elementos químicos, obviamente, para la producción no solamente de lo que sería medicinas, sino acá hay que tener en cuenta la producción de medicamentos, no solamente medicamentos, cosméticos y otros productos de limpieza, ¿no? Hace poco ha salido este debate, ¿no? De por qué en este caso el Estado peruano tiene que ir, Sagasti tiene que ir a hablar con los laboratorios, con AstraZeneca, con Sinopharm, con, ¿cómo se llama? Con Gamaleya para que nos dé la receta, la fórmula y acá hacer la vacuna Made in Perú. ¿De acuerdo? Y obviamente la gente, pues sí, tiene razón, pero no es así, pues chicos. Hay un acuerdo respaldado por la Organización Mundial del Comercio en el cual restringe las patentes. O sea, en otras palabras, las patentes quedan en manos de estos laboratorios. Estos laboratorios, si creen conveniente, las entregan. Mayormente en el negocio farmacéutico, el tiempo que puede durar una patente es 10 años. O sea, en 10 años ellos están obligados a liberarla, ¿no? A liberar en este caso la fórmula. ¿De acuerdo? A liberar en este caso la fórmula. Pero durante estos 10 años que tienen la fórmula, ellos pueden hacer usufructo. Si ellos quieren de manera voluntaria, obviamente lo que podrían hacer es, en este caso, entregar la receta, pero eso queda a mano de los laboratorios y han dicho que no lo van a hacer. ¿De acuerdo? No lo van a hacer. ¿Ya? Así que no caigamos más en populismos. Ahora, nos vamos en este caso al comercio. El comercio es una actividad antigua, ¿no? Y consiste en el intercambio de ¿qué? Consiste en el intercambio de bienes, ¿de acuerdo? Consiste en el intercambio de ¿qué? De bienes, ¿de acuerdo? Sí, o sea, tú me dabas una vaca, yo te daba sacos de papa, ¿no? Y así, ¿no? El famoso trueque. Pero, ¿qué pasaba? Obviamente, ante a veces la inequidad, porque obviamente cuánto te cuesta a ti, ¿no? Cuánto esfuerzo te costaba, no sé, sacar
2 kilos de qué cosa, ¿cuánto esfuerzo te sacaba a ti sacar 2 kilos de papa? Y a ti, ¿cuánto esfuerzo te costaba sacar una vaca? ¿No? Entonces, obviamente el cambio era el adecuado, no. ¿De acuerdo? No. ¿Entiendes? Entonces, había que tener consigo un medio de intercambio que, como te digo, mantuviera el valor y hiciera este intercambio equitativo. Es así que surge, obviamente, la moneda, pero principalmente hecha de metales. Obviamente, al agotarse los metales, ¿no? Por no me acuerdo cuál es el sistema acumulación metálico, y ahorita me voy a acordar, ¿de acuerdo? Obviamente, por esta acumulación de metales, obviamente no había metal circulante, dinero, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué cosa? Entregar, ¿qué? Entregar, consagrar consigo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, como les iba diciendo, entonces, este tema del mercantilismo, ¿sí? De la acumulación de metales, pero hay otro nombre específico a la acumulación netamente de qué cosa, de metales, ¿de acuerdo? Ya, ya, que obviamente hizo que apareciera el papel moneda. O sea, el papel que solamente, el bullonismo, exactamente, Paola, gracias, el bullonismo. Iba a decir bullerismo ya, me iban a matar seguro. ¿De acuerdo? Me iban a crucificar ahí. Bullonismo está, listo. Ya, que es una variante del mercantilismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en el caso de lo que sería este bullonismo de la acumulación de metales, ¿de acuerdo? De la acumulación de metales, como les iba diciendo, obviamente se tuvo que surgir la idea de crear, en este caso, el papel moneda, ¿no? Como medio de intercambio, ¿no? Como medio de intercambio, ¿ya? Pero más allá del papel moneda, del dinero, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener también es que los recursos van a comenzar con el tiempo, y lo hemos dicho, a tener un valor. Pues esto ha comenzado a generar consigo, ¿qué cosa? Obviamente una mayor aceleración del intercambio y abastecimiento de productos y servicios, ¿de acuerdo? Teniendo consigo ahorita dos tipos de comercio. El comercio interno, acuérdate, que sea dentro del país, ¿de acuerdo? Dentro del país, ¿sí? Dentro del país, ¿ya? Dentro del país. Y obviamente ¿qué cosa? El comercio externo que se da entre países. Entre países, ¿de acuerdo? Entre países. ¿Sí? Entonces, ahora obviamente ya el comercio ha evolucionado, ya no se requiere tanto el papel moneda, ahora todo es el comercio electrónico, ¿no? Obviamente este dinero intangible que lo tenemos a través de las cuentas bancarias, ahora se habla de las famosas criptomonedas, pero eso es otro tema que ustedes ya lo van a ver en economía. Yo solamente lo que te tengo que ver es la forma en la cual se da el comercio. En el caso del comercio minorista, se da al interior del país, ¿de acuerdo? Y puede ser de dos maneras, acuérdate eso, al por mayor y al por menor, ¿sí? Al por mayor, ¿de acuerdo? En el cual lo que tenemos consigo es mayor cantidad, menos costo, ¿sí? Y menos costo, pero también tenemos una mayor rotación. En cambio, al por menor, lo que nosotros tenemos es menor cantidad, ¿de acuerdo? Tenemos mayor costo, pero tenemos consigo, ¿qué cosa? Una menor rotación. En otras palabras, ¿dónde gana más plata? ¿Al por mayor o al por menor? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ya. Al por mayor, exactamente, ¿no? Al por mayor por una cuestión simple, la circulación, chicos.
el tema de circulación. O sea, yo como mayorista le puedo vender a Lady, por ejemplo, una caja de 40 galletas, ¿no? Se la vendo a 20 soles. Obviamente esa caja por cada galleta estará 50 céntimos. Ella lo va a ofrecer, supongamos, 80. Entonces, 80 por 40 sería 32 soles. O sea, ella por vender esa caja gana 12 soles. En cambio, yo por mayorista, por ser mayorista, gano ¿cuánto? 50 centavos. Lady gana 12, yo gano 50. Pero muy bien, ¿cuánto tiempo le demorará a Lady vender esa caja? ¿De acuerdo? Obviamente le demorará, pues, supongamos, 3 días. Pero yo en 3 días, como mayorista, ¿cuántas cajas habré vendido? 100. ¿No? Entonces, 100 por 50 centavos, 50 soles. Entonces, estamos hablando el tema de circulación. Ahora, aparte, pues Lady tendrá que hacer su campaña publicitaria, tendrá que agregarle otros costos para poder, ¿qué cosa? Que este producto circule más rápido. En cambio, yo, mayorista, estoy sentado ahí vendiendo mis galletas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? En cambio, el comercio, ¿qué cosa? El comercio mayorista mayormente lo tenemos, ¿qué cosa? Lo tenemos en mercado de frutas, grandes mercados, mercados tradicionales, ¿no? En cambio, el minorista lo tenemos, obviamente, en el comercio ambulatorio, supermercados, los centros comerciales o los grandes almacenes, ¿sí? O también las famosas tiendas las tiendas electrónicas. Bueno, chicos, son las 9:50, ¿de acuerdo? Las 9:50. Hemos concluido esta primera parte, luego vamos a ver lo que sería el comercio, ¿qué? El comercio externo, o sea, el que se da de país a país, y también el tema del transporte, ¿no? El transporte para terminar en este caso con lo que es el turismo y empezar la parte cívica con los órganos constitucionales autónomos. 10:05 nos volvemos a qué cosa? Nos volvemos a conectar, chicos. A las 10:05 nos volvemos en este caso a conectar. ¿De acuerdo? Así que pórtense bien, aprovechen e ir a refrigerarse e ir a los servicios. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? ¿Sí? Listos. Entonces, como íbamos diciendo, en el caso del comercio interior lo que teníamos era lo siguiente. ¿Sí? Lo que teníamos en el comercio interior, ahora hemos cambiado de locación, ¿de acuerdo? En el comercio interior lo que nosotros teníamos que era dentro del país y podía darse a por mayor y por menor, y también iba a cambiar mucho el tema de qué, en qué lugar se iba a dar, ¿no? Entonces ahí hemos podido especificar dónde se da en el caso de lo que sería el comercio, ¿qué? En el caso de lo que sería el comercio principalmente, en el caso del comercio principalmente al por mayor, que eran los mercados mayoristas, el mismo nombre, y los minoristas pueden ser a través del comercio, a través de ambulantes, a través de lo que sería supermercados, entre otros. Bueno, ahora nos vamos a ver consigo ya lo que es el comercio exterior. Y en el caso de las importaciones, es cuando el país compra, ¿de acuerdo? El país compra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Las compras que realiza el Perú a un país extranjero. Por ejemplo, cuando inició hace un año, justo ya es un año más de inicio todo este tema del estado de emergencia, lo que pasó es lo siguiente, el Perú no estaba para variar preparado, ¿no? Entonces, obviamente, hubo la urgencia de comenzar a conseguir los equipos médicos o para los médicos, ¿no? Desde lo que eran mascarillas, desde lo que eran, en este caso, los protectores faciales, en el caso de lo que sería también, digamos, los respiradores, las camas UCI, que obviamente al inicio de la pandemia, en marzo, obviamente
eran muy, ¿qué cosa? Muy demandados. Ahora, actualmente con el tema de las vacunas también pasa lo mismo. Las vacunas no han sido hechas acá en el Perú, por eso que hay una gran demanda a nivel extranjero. Entonces, obviamente lo que estamos haciendo es comprar afuera, ¿no? Comprar afuera. Ahora, además que estamos comprando afuera, ¿de acuerdo? Además que estamos comprando afuera, lo que tenemos es lo siguiente, chicos. Lo que nosotros también tenemos es lo siguiente, que obviamente afuera ahorita hay una demanda brutal, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco al tema de las importaciones. ¿Qué es lo que importa ahorita el Perú en primer lugar? Lo que importa el Perú en primer lugar son medicinas, paradójicamente, ¿no? Insumos médicos, para que lo entiendas así. En segundo lugar, lo que nosotros importamos son maquinarias y vehículos motores, ¿de acuerdo? Maquinarias y vehículos motores. Dígase, por ejemplo, ¿qué cosa? Dígase carros, dígase, no sé, camiones, ¿no? Máquinas para la industria, entre otros, serie más de qué cosa de aspectos. ¿Qué más tenemos consigo, chicos? También tenemos consigo el tema de qué? El tema de, tercer lugar, de lo que más importamos es electrónicos. Esta computadora que estás usando, ese celular, y otra serie más de artefactos electrónicos es lo que mayormente tendemos a qué cosa tendemos a importar, ¿de acuerdo? Tendemos a importar. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Obviamente importamos, aunque no lo creas, insumos industriales y alimentos, ¿no? Y alimentos, ¿no? Justo hacíamos el ejemplo de la papa rusa la semana pasada, ¿no? ¿De acuerdo? Hacíamos el ejemplo de la papa rusa por el siguiente motivo, ¿no? O sea, el alto volumen, el alto costo, teniendo acá en el Perú, por ejemplo, papa, ¿no? Teniendo papa consigo. Muy bien, vamos al tema de las exportaciones. Las exportaciones es cuando nuestro país vende al extranjero, ¿sí? Es cuando el país vende al extranjero, ¿no? Y todo esto está regulado, obviamente, por MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior, ¿sí? Y Turismo, ¿de acuerdo? Y en el cual, dentro de las exportaciones, hay dos tipos de productos que exportamos, los tradicionales y los no tradicionales. ¿Qué diferencia hay en el caso de los productos tradicionales? No son artesanías, no son huacos. Los productos tradicionales son los que permanentemente, o sea, siempre, ¿de acuerdo? Se han estado exportando y generan consigo, ¿qué cosa? La mayoría de divisas. ¿Sí? Acuérdate, los exportamos en un mayor volumen, lo voy a poner acá, lo exportamos en un mayor volumen, ya, los exportamos en un mayor volumen, ¿de acuerdo? Obviamente a un menor costo, ¿sí? A un menor, ¿qué cosa también? Valor agregado, ¿sí? A un menor valor, mayor volumen, menor costo, mayor volumen agregado, y como te digo, somos más conocidos en el mercado internacional por la exportación de estos o dichos productos. ¿Está claro? ¿Sí? En cambio, los no tradicionales son productos a los cuales recién nosotros estamos entrando en el mercado internacional. O sea, los exportamos en un menor volumen, a un mayor costo, porque simplemente tienen consigo que mayor valor agregado, y tienen consigo mayor valor agregado, ¿sí? Mayor valor agregado. Y bueno, recién estamos dándonos, ¿qué cosa? Recién estamos dándonos a conocer, ¿sí? Recién estamos dándonos a conocer, ¿ya? Ya recién nos estamos dando a conocer en el mercado internacional por la venta de este producto, producción y venta de este producto, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo entiendas, en los productos tradicionales lo que siempre nosotros exportamos son, en primer lugar, minerales, ¿de acuerdo? En primer lugar son los minerales. En segundo lugar es la harina y aceite de pescado. En tercer lugar sería recién alimentos. ¿De acuerdo? Recién sería, en este caso, alimentos. Ahora, en los no tradicionales, lo que estamos votando mayormente son, en primer lugar, estamos hablando productos de agroexportación, agroindustriales. Segundo lugar, lo que nosotros votamos es productos, ¿qué cosa? Químicos. Y obviamente ya en tercer lugar estamos hablando de textiles, ¿no? Esos son los productos que recién, como te digo, se están dando a conocer, ¿no? Y ahí tenemos en este cuadro, por ejemplo, todos los minerales o productos que obviamente tendemos a votar. Como si te das cuenta,
prácticamente las exportaciones mayormente son de productos que mineros, ¿sí? O derivados de la minería. En segundo lugar, los pesqueros, principalmente harina de aceite de pescado, y en el caso de lo que sería, y en el caso de lo que sería agrícolas, estaríamos hablando principalmente de café y azúcar. Esos son nuestros tradicionales, ¿de acuerdo? Son nuestros tradicionales. Seguimos y tenemos ahí. ¿Me escuchan? Ya, chicos. Ahora sí, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahora sí, si se dan cuenta, estoy en otra parte de la casa. Me consigo un cable. Eso es el que ves atrás, ¿no? Y obviamente ya lo he conectado a la computadora, por eso se está escuchando más fluido, por eso tengo la cámara encendida. Pero, como les reitero, el problema no está acá. El problema está afuera, en el poste, que ahí el interruptor que jala, ese es el problema, ¿no? Entonces eso está mal logrado, por eso que mi señal tiende a estar fluctuante. Entonces van a haber ratitos que se corte. Ahora, las semanas anteriores he estado conectado por el Wi-Fi y por eso que obviamente la señal era débil, a veces se entrecortaba cada rato y a cada rato paramos renegando, ¿no? Amelia debe haber estado sufriendo ya y prácticamente debe haber hecho un montón de informes ya, por lo cual me llamó un montón la atención, ¿de acuerdo? Y como te digo, no es computadora, no era acá, el problema ya viene de afuera, ya llamé al servicio técnico, ya vinieron a revisar mi modem, de tapitín, ¿de acuerdo? Y el problema radica obviamente en el poste. Entonces, obviamente esa es otra oficina que tengo que seguir. Ahora voy a seguir insistiendo, llamando para que una buena vez ya cambien esa cosa y obviamente podamos tener una comunicación más fluida, ¿de acuerdo? Más fluida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ahora sí ya empezamos al transporte, ¿no? ¿Qué cosa es el transporte? El transporte, acuérdate, es la actividad que consiste principalmente en qué? El transporte consiste en la actividad de traslado, ¿de acuerdo? Traslado de personas y mercancías. Acuérdate eso, traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. Acuérdate eso, traslado de personas y de mercancías de un lugar a otro. ¿Ya? Traslado de personas y de mercancías de un lugar a otro. ¿De acuerdo? De un lugar a otro. Ahora, ¿para qué se trasladan estas personas? ¿Para qué se trasladan estas mercancías? Obviamente para abastecer a los distintos puntos del país, estamos claros, y no solamente del país, también del extranjero. Ahora, en el caso de las comunicaciones, ¿sí? Tanto vías como medios han avanzado a partir del siglo XIX. Con el boom de la revolución industrial, obviamente también hubo una revolución en el tema de las comunicaciones, ¿no? Lo que permitió, pues, como te digo, acortar tiempos, acortar en este caso distancias, no distancias, sino acortar tiempos y poder en este caso dinamizar más rápido el tema de la comunicación y el traslado. En el caso, nosotros lo transporte terrestre, que se realiza a través de vía carreteras o red ferroviaria, en el caso del Perú, red ferroviaria, ¿no? Para los que obviamente están queriendo votar por la ola celeste, ahora vamos a hablar, ¿sí? En el transporte aéreo, ¿de acuerdo? En el transporte aéreo, obviamente que lo hacemos a través de aeropuertos o aeródromos, que serían, en otras palabras, pistas de aterrizaje de una menor capacidad, y en el transporte acuático, lo que vamos a ver consigo que es en aguas marítimas, de ríos o en este caso aguas de lagos o lagunas. En el caso del transporte terrestre, te voy a poner algunas características fundamentales, ¿sí? Para que más o menos veas las ventajas. Es más accesible, llega a cualquier rincón, ¿ya? Llega a cualquier rincón de nuestro país. ¿Qué más? Es un transporte que también tiene consigo un menor costo. Principalmente lo que lleva es personas, ¿no? Personas y obviamente también te lleva un menor volumen de mercancías, ¿no? Un menor volumen de mercancías, ¿no? Entonces, obviamente llega a ese pueblito alejado en la punta de la cordillera, ¿no? El transporte terrestre, ¿no?
y obviamente te lleva menor volumen, porque ¿qué hago llevando containers para un pueblo que tiene cuánto? Vamos a decirlo así, 20.000 habitantes o 5.000 habitantes o 100 habitantes, ¿no? ¿Para qué le vas a llevar todo un contenedor, no? ¿De acuerdo? En el transporte aéreo, lo vamos a poner acá, sus ventajas, obviamente, es el tiempo, ¿sí? Menor tiempo. También te lleva mayor volumen de mercancías, pero hay un problema, también es el tema del costo. Es más costoso, ¿sí? Es más costoso. ¿De acuerdo? En cambio, el transporte acuático lo voy a poner acá abajito del lacustre, ¿sí? Para que lo veas, ¿sí? El tiempo, la ventaja es que puedes llevar un mayor volumen de mercancías. Lo haces a un menor costo, es más barato, pero eso sí, demora un montón. Demora un montón, ¿sí? Bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que he estado de moda con todo este tema de lo que hemos estado requiriendo de oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el caso del oxígeno que nos regaló, nos donó Chile, obviamente, ¿cuánto tiempo demoró llegar desde Atacama hasta acá? Más o menos una semana, ¿no? Y eso es porque se mandó, ¿qué cosa? Todas esas cantidades a través de qué? Transporte marítimo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las diferencias. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hasta alguna duda con el transporte, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con el transporte? Chicos, preguntas. Muy bien, listos, listos. Entonces vamos a ver las principales, en este caso, vías de transporte. En el transporte terrestre hay que ver consigo las redes de vías nacionales, ¿de acuerdo? Que son manejadas en este caso por el SINAC, Sistema Nacional de Carreteras, ¿de acuerdo? En el cual se distinguen 3 ejes longitudinales y 20 transversales, aunque dentro de los transversales vamos a ver 3 principalmente. En las redes de vías departamentales son las que comunican, ¿qué cosa? Comunican principalmente, ¿qué cosa? Distritos, provincias, en este caso, ¿dentro de qué cosa? Dentro de un mismo departamento. Y en la vía, ¿qué cosa? Y en la vía vecinal, obviamente, unen, ¿qué cosa? Ciudades, 2 ciudades que pueden estar en un mismo departamento o indistintos, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la red de vía nacional, nosotros tenemos 3 ejes longitudinales. ¿Por qué le decimos en este caso longitudinales? ¿Por qué son carreteras longitudinales? Porque su trayectoria va de norte a sur, paralela en este caso a la cordillera. Y empezáramos con la carretera longitudinal de la costa, o también llamada ¿qué? La Panamericana. ¿De acuerdo? La Panamericana. ¿Sí? La Panamericana. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el caso de la Panamericana? La Panamericana va toda la costa, va desde Tumbes hasta Tacna. Pero un detalle, ¿esto qué cosa? Esto es referido a qué? Esto es referido a que esta carretera todavía forma parte de una red internacional, que es la Gran Carretera Panamericana, que viene desde Alaska hasta Tierra del Fuego, también llamada Franklin Delano Roosevelt, ¿de acuerdo? Franklin Delano Roosevelt, la carretera más larga del mundo, ¿sí? En el caso de la longitudinal de la sierra, chicos, ¿qué es lo que vamos a tener? Es esta carretera que une las ciudades andinas. Viene desde Cajamarca, ¿sí? Desde Cajamarca, ¿sí? Y obviamente termina en ¿dónde? En Puno, ¿sí? Termina en este caso en Puno, ¿no? Específicamente viene de la zona de Vado Grande, esta región de Cajamarca, y termina obviamente en la provincia de Chucuito, ¿no? En el puente de Saguadero en Puno. Y como te digo, une las principales, ¿qué cosas? Ciudades de la zona andina. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta carretera tiene mayor longitud, este sistema o esta red tiene mayor longitud que en el caso de la carretera longitudinal panamericana, sino que lo que pasa con la longitudinal de la sierra, que acuérdate, como recorre zonas andinas, siempre para subir los cerros o las montañas lo hacen zigzag, por eso que el recorrido es mayor. En el caso de la longitudinal de la selva, o también ahora llamada Fernando Belaúnde Terry, una de las ciudades de la selva alta, llegando desde Chachapoyas, ¿no? Desde el puente Reiter, distrito, ya, esto es en Chachamayo, por si acaso, ¿sí? Hasta lo que sería, en este caso, San Ignacio en Cajamarca, ¿no? San Ignacio en la selva de Cajamarca,
hasta lo que sería el puente Reiter en, ¿qué cosa? En este caso en Chachamayo, que es Junín, pero un detalle, de ahí se supone que tiene que conectar hasta Puerto Maldonado, ¿no? Ese es el tramo que todavía falta, ¿qué cosa? Avanzar. Hay tramos así pequeños, ¿no? Pero que obviamente todavía faltan en este caso interconectarse. Sí, en parte Odebrecht, pero eso lo vamos a ver acá, en las carreteras, en este caso transversales. ¿En el qué cosa? En la carretera transversales, empezamos desde qué cosa? Desde el tramo norte, ¿de acuerdo? Desde el tramo norte, ¿no? O sea, en este caso, acuérdate, así como hay tres ejes principales longitudinales, hay tres ejes, ¿qué cosa? Tres ejes transversales. De los 20, son tres los más importantes porque unen las tres regiones, costa, sierra y selva, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la carretera del eje norte, que es la Mesones-Muro, que va en este caso desde la provincia de Olmos, ¿sí? ¿De acuerdo? En Lambayeque hasta, ¿qué cosa? Hasta el puente Corral Quemado en Amazonas, ¿de acuerdo? En Amazonas, en este caso la región Amazonas. ¿Sí? En la carretera central, esta es la más importante. Esto inicia en el intercambio vial La Menacho en Lima. Dirás, ¿y dónde queda eso? Obviamente ese intercambio vial Menacho-Lima está obviamente acá, inicia en el puente Santa Anita, ¿sí? Y se va hasta donde pasa Chosica, llega en este caso hasta donde, llega hasta La Oroya. Y en La Oroya, ¿qué cosa? Se une con la longitudinal de la sierra, ¿de acuerdo? Pero en realidad el tramo hasta dónde llega, el tramo llega de La Oroya y continúa ahí con el tramo de la longitudinal de la sierra, continúa hasta, escucha bien, hasta lo que sería Pucallpa. O sea, nosotros podemos salir de Lima a Pucallpa en carretera, nos demoraríamos sin parar 22 horas más o menos de viaje. ¿Sí? Ahora nos vamos a la carretera de los Libertadores. En el caso de los Libertadores une principalmente Pisco ¿con quién? Con Ayacucho, ¿no? O sea, nos permite conectar, hay un ramal que va a Huancavelica y otro ramal que continúa, ¿qué cosa? Ayacucho. Pero la más importante creo es en el sur, que es la famosa Interoceánica Sur, ¿no? Que va desde el puerto de Iñapari, ¿no? Hasta, ¿qué cosa? Salida al puerto de Marcona y al puerto de Matarani y de Hilo, así como Mollendo, también tiene una ramal ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la carretera interoceánica? Obviamente se inaugura esta carretera en el año 2004, ¿de acuerdo? Pero en 2004 hay un problema en la construcción, dado que obviamente Puno quería que pase por ahí, otros Cusco también, entonces hay un conflicto entre puneños y cusqueños. Al final se decide que pase por los dos lados. El tramo que va por Cusco sale por San Juan de Marcona, en cambio el tramo que va por Puno termina saliendo por Matarani y por el puerto de Hilo en Moquegua, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Obviamente esta carretera interoceánica sur, pues obviamente ahí tenemos la mano de ¿quién? La mano de Odebrecht, ¿no? La mano en este caso de Odebrecht, ¿no? En este caso, obviamente es una carretera que fue en este caso construida por capitales brasileños, pero el encargado fue Odebrecht, en el cual ya sabemos pues la historia ahí, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Si me hablas de carretera transversal que va de este a oeste o inversamente, la más importante sería la carretera central, chicos. Ha sido por muchos años la más, ¿qué cosa? La más importante. Ahora nos vamos a la red ferroviaria. Bueno, en cuanto a lo que es la red ferroviaria, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Que en el caso de los trenes, ¿sí? En el caso de los trenes, obviamente el boom del tren llega en el siglo XIX porque tener un tren en tu país era símbolo de qué cosa, era símbolo de modernidad. Y tú tenías un tren, eras pues un país, qué cosa, moderno, eras un país tecnológico, así es, ¿no? Ahí tenemos en este caso Balta y otros más, ¿de acuerdo? Y otros más. Pero obviamente ahí tenemos también pues el estafa de Henry Mex y todo este escándalo, ¿no? Que hubo, ¿no? Todo este escándalo que hubo, ¿no? Que obviamente pues con el pasar del tiempo se comenzaron a aumentar estas redes ferroviarias y bueno, ya con el pasar del tiempo cuando
se estatizaron, obviamente muchas de estas redes terminaron, ¿qué cosa? Terminaron obviamente yéndose a la quiebra, pues, ¿no? Producto del abandono, ¿qué cosa? Del abandono, en este caso, estatal. Entonces, dentro de lo que sería la red ferroviaria hay 4 rutas muy importantes. Tenemos el ferrocarril del centro, que es la más antigua, que sale del Callao, de acuerdo, del puerto de Callao, va a todo Lima y llega a La Oroya. Pero ¿qué pasa? En La Oroya, lo voy a marcar acá en el mapa, se abren 2 tramos. El tramo que va a Cerro de Pasco y el tramo que va a Huancavelica. El tramo de Cerro de Pasco y que va hacia el Callao, obviamente es exclusivo, ¿no? Del Cerro de Pasco hacia el Callao lleva minerales, pero del Callao a Pasco lleva máquinas, insumos industriales y todo eso. En cambio, el tramo que va del Callao hacia Huancavelica, es lo que sucede. Mejor dicho, el tramo que va de La Oroya a Huancavelica principalmente. El tramo que va de La Oroya a Huancavelica se encarga de llevar principalmente personas. Era lo que antiguamente llamábamos consigo, ¿qué cosa? El tren macho. El que salía cuando quiere, llegaba cuando podía, pero llegaba, ¿no? Que obviamente ahora ha sido modernizado porque normalmente pues en ese tren, imagínate, al interior de las cabinas viajaba el ganado, ¿no? Entonces te sentabas ahí en el tren, volteabas y ahí tenías consigo un ¿no? ¿Entiendes? Ahora, en el caso del ferrocarril del sur, que ahora está de moda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Este ferrocarril sale de los puertos de Matarani y Mollendo, ¿sí? De los puertos de Matarani y Mollendo, va todo Arequipa y llega hasta Juliaca. En Juliaca termina yéndose hacia dónde? Hacia Puno, en el tramo sur, es una, vamos a decirlo así, es un tramo principalmente de minerales, de mercancías, pero el tramo más importante es el que va al norte, ¿no? Que antiguamente llegaba hasta Quillabamba, hasta la central hidroeléctrica de Quillabamba, ¿no? Y que ahora solamente llega hasta Machu Picchu y en el cual este tramo, de acuerdo, de Cusco a Machu Picchu, bueno, es el tramo muy cuestionado porque prácticamente está bajo el monopolio pues, de quién, de Perú Rey, que obviamente, casualidad de la vida, le debe un montón a la SUNAT, ¿no? Y cuyo dueño ahorita está de candidato, pues, ¿no? Ya, eso ya es otra historia. Entonces, obviamente el tramo más importante es el tramo de, en este caso, norte, es el tramo que obviamente va de Cusco a Machu Picchu, es el tramo más turístico, ¿no? Es la única manera de llegar a la ciudadela, en otras palabras, ¿sí? Ahora, en el caso del transporte aéreo, está manejado pues por Corpac, la Corporación Peruana de Aviación Civil, ¿de acuerdo? Es prácticamente el más moderno, hay 33 aeropuertos y 25 aeródromos comerciales. No estamos hablando de los ilegales que se abrieron, o las pistas de aterrizaje que se abrieron durante la época del narcotráfico, ¿sí? Tenemos consigo el Jorge Chávez, que es el más importante del Perú. Acuérdate, es el más importante del Perú. Ahorita ya se dio la concesión para la construcción de la segunda, ¿qué cosa? La segunda pista de aterrizaje, ¿sí? Y obviamente es el más importante porque es el mayor tráfico internacional, es la puerta de entrada al Perú. O sea, si alguien quiere conocer, no sé, Cusco, quiere conocer Madre de Dios, tiene que entrar primero ¿por dónde? Por el Jorge Chávez, ¿ya? Ahora, en el caso de la zona sur, el más importante es el Rodríguez, ¿qué? El Rodríguez Bayón en Arequipa, ¿sí? Ese es el de la zona sur, el Rodríguez Bayón. Si uno quiere ir al oriente, yo te recomiendo que agarres el Francisco Secada Viñeta. Ese es el más importante porque prácticamente Quito es una isla. Entonces la única manera de llegar a esta ciudad muy poblada de la selva es a través de quién, de este aeropuerto. En el caso del norte, yo me quedo con Guillermo Concha. ¿Sí? Guillermo Concha. En Piura. ¿Sí? Y en el caso de Cusco está el Velasco Astete, que es consigo, ¿qué cosa? Que es consigo, obviamente, el aeropuerto más importante de la zona andina, ¿sí? Obviamente porque todos llegan ahí para irse rumbo a donde, irse rumbo, en este caso, a Machu Picchu, ¿de acuerdo? Esos son los 5 aeropuertos más importantes. Obviamente hay más, ¿sí? Hay más. Pero en el caso, por ejemplo, de Velasco Astete, ahora ya creo que han entregado la concesión a Hyundai, ¿no? A Hyundai, esta empresa coreana que ya sabemos que es de carros, artefactos electrónicos, pero también tiene una rama de, ¿no? Tiene una rama de construcción que obviamente se va a encargar ahorita de la construcción del famoso, ¿qué cosa? Aeropuerto de Chincheros,
¿no? Que ha estado muy, muy manoseado en estos últimos años, ¿no? Muy, muy, muy manoseado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, en el caso del transporte acuático se realiza pues en el mar, hay dos tipos de puertos. En este caso el puerto mayor y el puerto menor. El puerto mayor es de entrada y salida. ¿Qué quiere decir entrada y salida? Entra merca, sale merca, a la vez. Obviamente el puerto más importante de nuestro país, ¿cuál es? Chimpún, Callao. ¿De acuerdo? El puerto pesquero más importante, Chimbombote. El puerto más importante en el norte, Paita. Y el puerto más importante en el sur sería el puerto de ¿qué? De Hilo. ¿De acuerdo? De Hilo. Acuérdate, el puerto más importante del Perú, Chimpún, Callao. Y si hablamos de puerto pesquero, Chimbote. Ahora, si hablamos de puerto más importante en el norte, Paita, y el puerto más importante en el sur, Hilo. Ahora, en el puerto menor es de una sola vía, o sea, o entra o sale merca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entra o sale en este caso merca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos hablar el puerto de qué cosa, San Martín, ¿no? O podríamos hablar en este caso, no sé, de otra serie más de pequeños puertos. Pero bueno, no nos centremos ahí. En el transporte fluvial, ¿qué es lo que sucede? Se realiza principalmente en la selva baja. Entonces ahí nosotros destacamos principalmente al puerto de ¿qué? De Iquitos. Este es un puerto de entrada y salida, ¿no? Porque entra y sale merca a nivel internacional. Luego, obviamente, tenemos Pucallpa en el río Cayali, que es prácticamente con el Iquitos se interconectan la mayor parte de qué cosa, de la selva baja. Y en el caso del transporte lacustre, en el lago Titicaca, el puerto de qué? De Puno y Chucuito, que se van en este caso a conectar con el puerto de Huaki, pero ¿en dónde? Ya en territorio, ¿qué cosa? En territorio boliviano, ¿sí? En territorio boliviano, ¿no? En el lago Titicaca, pero en territorio boliviano. Hasta ahí, ¿preguntas, dudas sobre el transporte, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el transporte? No hay preguntas, muy bien. Vamos en este caso al tema del turismo, también manejado por el MINCETUR. El turismo, recuerda, es el servicio que consiste en mostrar, ¿de acuerdo?, nuestro distinto patrimonio nacional. Esto incluye desde patrimonio cultural hasta patrimonio, ¿qué cosa? Hasta patrimonio natural. Pero no solamente es el tema de que un país muestre su patrimonio, ¿de acuerdo? Sino también es el tema de que en el turismo lo importante es generar un buen servicio en el sentido de un buen trato a quien, en este caso, un buen trato al turista, ¿sí? Un buen trato, en este caso, al turista, ¿de acuerdo? Y obviamente el MINCETUR es el encargado de la política turística en nuestro país. Mira, en el Perú tenemos un montón de atractivos turísticos. Obviamente tenemos pues la maravilla del mundo que es, en este caso, Machu Picchu, ¿sí? La maravilla del mundo que es, en este caso, Machu Picchu, ¿de acuerdo? Que es nuestro principal atractivo turístico. Estamos claros hasta ahí, creo que con eso no hay duda. Pero tenemos otra serie más de atractivos para poder, ¿qué cosa? Para poder explotar, ¿sí? Obviamente, me acuerdo, yo soy una persona que, bueno, antes de la pandemia me paraba perdiendo por el mundo, viajo mucho, me encanta viajar. Y cuando hablo, pues, con los extranjeros en otras partes del mundo, obviamente me dicen, oye, ¿y cuánto tiempo me demoraría conocer todo el Perú? Digo, mínimo 3 meses, ¿no? Mínimo 3 meses, ¿no? Y eso, estando en cada uno de los principales atractivos un tiempo, como te digo, de unos 3 a 4 días en promedio, ¿no? O sea, te imaginas, o sea, 3 a 4 días, 120 días, o sea, te estoy hablando para que conozcan 120 atractivos turísticos, no, disculpa, 30 atractivos turísticos, ¿no? En 120 días, en 90 días, ¿no? 30 días, bueno, disculpa los cálculos. Entonces estamos hablando de 3 meses, 90 días, a 4 días estaríamos bajándolo un poco, ¿no? Estaríamos bajando unos 20 y tantos, a 20 atractivos turísticos importantes. ¿Sí? 20 atractivos turísticos, ya está mejor el cálculo. Entonces, pero ¿cuál es el problema en este caso del turismo en el Perú? Bueno, el Ministerio de Turismo lo que tiene que hacerse cargo es de la inversión turística. Ahora más que nunca, todavía por el tema de la pandemia, que es un sector que ha sido muy, ¿qué cosa? Muy golpeado, ¿no? Igual que el sector, prácticamente el sector de entretenimiento.
Mejorar los servicios turísticos. ¿Qué quiere decir? En el Perú, lo que nos falta, aunque no creas, es infraestructura hotelera, nos falta telos, ¿de acuerdo? En el Perú nos falta telos. Dirás, profe, pero por mi barrio, acá en Lima, en la Tomá Valle, pues hay un montón de hoteles. Ya, en universitaria, profe, también un montón de... No, pero ese tipo de hoteles no, pero esos son ya centros de reproducción, ¿de acuerdo? Si no me refiero a hoteles que obviamente se encarguen de qué cosa, de un buen trato al turista, brindarle todo lo que es comodidad al turista, y obviamente pues principalmente eso, la comodidad, ¿no? Entonces no hay eso, pues, no hay eso, ¿no? Que sean en este caso limpios y esto, ¿no? Entonces son poquísimos los hoteles, vamos a decirlo así, entre el rango de 5 a 3 estrellas, ¿no? Que mayormente se concentran en Lima, pero al interior del país, solamente a excepción de Cusco, tenemos hoteles de 1 o 2 que a la justa llegan de 5 a 4 estrellas, ¿de acuerdo? Exceptuando lo que es Cusco y Lima, ¿no? Entonces, ese es el problema. También hay otro problema, el tema de la seguridad. Y es ahí donde el viceministerio tiene que trabajar más en proteger al turista. Lastimosamente, obviamente, cuando llega un gringo al Perú, obviamente lo vemos como ¿qué? Lo vemos como monedita de oro, ¿sí? Lo vemos como monedita de oro. ¿Qué quiere decir verlo como monedita de oro? Quiere decir que se nos hace pues los ojitos en versión dólares, porque estamos queriendo qué cosa, cobrarle en dólares, bueno, todo en dólares, ¿no? ¿Entiendes? Entonces queremos sacarle la vuelta, ¿no? ¿Sí? Y es eso, ¿no? Entonces, no solamente se quieren aprovechar, sino lastimosamente en el tema de la delincuencia es muy, qué cosa, es muy fuerte también, y principalmente con el turista, ¿no? Yo me acuerdo hace poco, tenía un familiar de Buenos Aires, ¿no? Y obviamente tenía que recoger al aeropuerto. Entonces, obviamente, lastimosamente ahora con el tema que ya no se puede entrar a recogerlo, todo se concentra afuera y afuera no había seguridad. Entonces ahí están a merced, ¿qué cosa? Los choros que están pulseando, ¿no? Están mirando, pues, quién está saliendo, con cuánto está saliendo, cómo está saliendo, a ver qué he traído, ¿no? Para más adelante, en este caso, asaltarlo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y también otra cosa, el problema es también el manejo de la infraestructura turística en el sentido de que mejorar, por ejemplo, los accesos, ¿no? O sea, mayormente los atractivos turísticos, ¿qué es lo que sucede? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el caso de los atractivos turísticos? Un ratito, por favor. Que tiene que ver también con la seguridad con el turista, o sea, no verlo pues al turista como obviamente monedita de oro. Promover la inversión del turismo no solamente al interior del país, también al exterior, y propiciar en este caso la diversificación de los productos, ¿qué cosa? Turísticos, ¿no? Obviamente, como te digo, no solamente el Perú es Machu Picchu, hay un montón de atractivos turísticos. Y esto lo podemos hacer también a través de las distintas actividades turísticas, como el famoso turismo de aventura, ¿no? Por ejemplo, una ruta ahorita es Choqui Corao,
en el cual obviamente haces una caminata de 4 días, 5 días, ¿no? Para llegar a este atractivo, ¿no? Al sur del Cusco. El cultural, que obviamente consiste en mostrar nuestro patrimonio cultural, nuestras, en este caso nuestras ruinas. El gastronómico, que es el que está de moda, que ahorita, bueno, está un poco paralizado por el tema del COVID. El terapéutico, dado que obviamente cuántos lugares tienen en este caso aguas termomedicinales. El vivencial, que también es un turismo muy, muy particular. Hay proyectos de ONGs extranjeras que hacen este proyecto, estos proyectos vivenciales, en el cual, ¿qué cosa hacen? Se van a Estados Unidos o contactan en Estados Unidos o en Europa a jóvenes, ¿no? Y le dicen, mira, vente acá al Perú y te meto a un asentamiento humano, ¿no? Para que obviamente conozcas pues lo que es la pobreza, ¿no? Entonces obviamente vas a estos asentamientos humanos en el Angustino, ¿no? En estas zonas bravas, ¿sí? O urbanos marginales, vamos a decirlo así, y obviamente vas a ver ahí a los gringos que están, ¿qué cosa? Una semana ahí compartiendo con la gente de la comunidad. Y no solamente estamos hablando en la parte urbana, también en la parte, en este caso rural, como el turismo rural comunitario. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como te digo, Perú no solamente es Machu Picchu. Hay en este caso todo el Valle Sagrado de los Incas, está la Reserva Nacional de Paracas, la línea de Nazca, ¿no? Obviamente Tambopata, en Arequipa el monasterio de Santa Catalina, el Cañón del Colca, ¿no? En Huascarán, acá al norte, en Lima tenemos el circuito mágico de aguas, en este caso Pachacamac, exactamente, Huaraz, como dice Lisbeth, entre otros. Entonces, y eso, no estamos hablando de lo que sería el circuito de la Libertad Lambayeque, ¿no? Con toda esta zona de las culturas Chimú, Moche, ¿no? ¿De acuerdo? Y todavía, en este caso en Amazonas, que todavía el acceso es más complicado aún, ¿no? Para ir, por ejemplo, a Gocta o a Cuela, entre otros, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es lo del turismo, ¿no? Esperemos que pronto se acabe este tema del COVID y obviamente podamos volver a esta actividad. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, les dejo ahí las claves, ¿de acuerdo? Les dejo ahí las claves, anótenlas, chicos, anótenlas, ¿de acuerdo? Anótenlas y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, me la escriben ahorita por el chat, ¿de acuerdo? Por favor. Cívica y nos vamos a los famosos órganos constitucionales autónomos. ¿Qué es un órgano constitucional autónomo? El nombre lo dice todo, es un organismo, o sea, es una institución para que lo entiendas así, que son creados por constitución y que tienen una ley orgánica, los cuales establecen sus funciones y sus reglamentaciones. ¿De acuerdo? Ahora, de ahí viene pues obviamente el término de constitucionales. Ahora, son autónomos ¿por qué? Porque sus funciones como son autónomas no reciben injerencia, ¿de acuerdo? No hay injerencia de otros poderes del Estado, ¿sí? No hay injerencia de otros poderes del Estado, ¿de acuerdo? No hay injerencia de otros poderes del Estado en sus decisiones. Son totalmente autónomas. Lo máximo que puede haber es en el tema de la colocación de qué cosa, de las autoridades, que eso sí es una función especial dentro de qué cosa, dentro del Poder Legislativo. Pero en otros órganos, por ejemplo, el Ejecutivo es el que los coloca, ¿no? Pero de ahí sus funciones son totalmente autónomas y son funciones especializadas. ¿De acuerdo? Son funciones especializadas, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, estos organismos, para que lo entiendas así, no es que obviamente se le ocurra, pues, por el hecho X de tomar esa decisión, no. Obviamente ahí está el profesional, ¿no? Ahí está el profesional del caso, ¿de acuerdo? Ahora, como ves ahí, son diversos órganos. Todo esto sobre los órganos constitucionales, nosotros lo podemos ver en la Constitución, ¿sí? Hay un artículo ahí que obviamente dispone sobre cuáles son estos organismos y las leyes orgánicas que obviamente lo comprenden. Vamos a ver en este caso ya 3 órganos, que sería 1, la Contraloría General de la República, 2, el Banco Central Reserva y 3, lo que sería la Superintendencia de Banca y Seguros. En el caso de la Contraloría General de la República, acuérdate, es el órgano superior del sistema de control. ¿De acuerdo? Acuérdate eso, órgano rector superior supremo del sistema de control, dotado de totalmente autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. En otras palabras, administrativa que, como te digo, solamente le ponen al controlador, o sea, la autoridad máxima, y de ahí al interior funciona de manera autónoma. También dispone consigo de qué cosa, dispone consigo de qué, de cierta parte de qué,
de cierta parte del presupuesto para, obviamente, ejercer sus funciones y, obviamente, ya ven cómo lo manejan, pues, ¿no? Ahora, la misión, como te digo, de este organismo es dirigir con eficiencia y eficacia el control gubernamental orientado al fortalecimiento y transparencia de las gestiones de entidades del Estado, promoción de valores, responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Eso es lo que dice la Ley Orgánica 27785 de la Ley de Contraloría General de la República. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a la Contraloría, su función principal es evaluar la correcta ejecución del presupuesto general de la República. ¿Sí? ¿De acuerdo? Evaluar consigo la gestión correcta y eficiente y eficaz del presupuesto general de la República. ¿Por qué? La plata con la cual obviamente se le paga a los funcionarios, con lo que se hacen obras, con lo que funcionan estos organismos, es plata de todos los peruanos. ¿De acuerdo? Es plata de todos los peruanos. O sea, nuestros impuestos se van a estos organismos para su correcto funcionamiento. Entonces, como es plata de todos, debe velarse consigo, ¿qué cosa? La transparencia en este gasto, ¿de acuerdo? En la ejecución de este presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entra a tallar consigo, ¿quién? La Contraloría. Ahora, está dirigido por el Contralor General de la República, que obviamente es designado por la Comisión Permanente del Congreso a propuesta de ¿quién? Del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo lo propone y la Comisión, ¿qué cosa? Obviamente, la Comisión Permanente lo que va a hacer es, en este caso, ratificarlo. Va a estar en el cargo por 7 años y sus funciones, obviamente, solamente pueden ser, en su ejercicio de sus funciones, solamente puede ser enjuiciado o sancionado por el Congreso que de la República, o sea, si hay alguna irregularidad, ¿no? Claro, caso Alarcón, ¿no? Que él fue en este caso contralor y que obviamente fue choteado, pues, por su ineficiente, ¿qué cosa? Gestión. Dentro de las funciones, como te digo, está el uso adecuado de los recursos del Estado, ¿no? Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto, fiscaliza la ejecución del presupuesto en las regiones y municipalidades, la operación de deuda pública, ¿qué quiere decir? O sea, si una institución le falta, por ejemplo, dinero, lo pide al Ministerio de Economía, entonces, obviamente, ¿para qué lo está pidiendo? ¿Por qué lo está pidiendo? Ahí entra a investigar quién, en este caso, supervisar la Contraloría General de la República y los actos de todas las instituciones sujetas al control. Esto incluye gobierno central, sus distintas entidades, así como las entidades de los gobiernos regionales, locales y empresas relacionadas, unidades administrativas del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público, así como órganos constitucionales autónomos y empresas ¿de quién? Del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, esos están sometidos a, en este caso, control. ¿De acuerdo? Sobre el Banco Central de Reserva, es una persona jurídica de derecho público con autonomía en el marco de la ley orgánica, el cual tiene su patrimonio propio y su duración indefinida. No sabemos cuándo se acabará este Banco Central de Reserva, pero más allá de esto, la finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad, ¿qué? La estabilidad monetaria. ¿De acuerdo? Preservar la estabilidad monetaria. Está integrado por un directorio de 7 miembros, de los cuales 3 son elegidos por el Congreso y los demás son, en este caso, elegidos ¿por quién? Por el Poder Ejecutivo. Dentro de esos 4 está el presidente, ¿de quién? Del directorio, que es designado por el presidente, pero ratificado ¿por quién? Por el Congreso. Ahorita es Manuel Velarde, el cual obviamente está muy cuestionado. ¿Por qué? Que ya está varios años en el cargo y obviamente ha tenido una función muy importante en estos últimos años porque ha sido el candado, ¿no? Del Banco Central de Reserva. ¿Ya? ¿En qué sentido el candado? En que se ha encargado de preservar la estabilidad monetaria producto de ¿qué? Producto de los afanes populistas de muchas autoridades de querer ¿qué cosa? Porque creen que en el Banco Central de Reserva hay plata, obviamente disponer, ¿no? Disponer de las reservas internacionales y nacionales de nuestro país. Entonces, con este objetivo, el Banco Central implementa una política, ¿qué cosa? Monetariamente, un esquema de ¿qué? De metas específicas o explícitas en el tema de inflación, ¿no? Ahora, dentro de sus funciones, como te digo, regula la moneda y el crédito del sistema financiero. O sea, ahorita, por ejemplo, esta ley que ha sido aprobada de la regulación de las tasas de interés, ¿no? Para préstamos,
obviamente, pues el Banco Central de Reserva ahorita está que se implementa ante esta ley, que lo que obviamente va a generar como efecto contrario es la informalidad en tema de préstamos, ¿de acuerdo? Dado que obviamente ahora los bancos para darte un crédito van a estar más, ¿qué cosa? Rigurosos. Entonces, para eso vas a tener al chamo o vas a tener al colocho ahí, ¿qué cosa? Que te va a dar el préstamo, pero obviamente a tasas usureras, ¿no? Y todo por esta obra y gracia, pues, ¿de quién? De intervencionismo, de acuerdo, del Congreso en las funciones del Banco Central de Reserva, que regula, como te digo, el crédito y la moneda, así como las tasas de interés. Además, ¿qué cosa? Administra las reservas internacionales a su cargo, ¿no? Por ejemplo, cuando inició la pandemia se empezaron a emitir bonos. Entonces, ¿quién tiene que autorizar esta emisión? Aparte del ministro de Economía, lo hace en coordinación con el Banco Central de la Reserva. ¿Qué más? Informa al país sobre las finanzas nacionales, cómo nos está yendo, ¿no? Entonces, obviamente, Velarde prácticamente ha sido muy, ¿qué cosa? Muy duro, obviamente ha sido muy duro en esto, ¿no? Ahora, informa al país sobre las finanzas nacionales, administra la rentabilidad de nuestros fondos, o sea, dónde están nuestras inversiones afuera, y se encarga de la emisión de billetes y monedas, siendo el sol moneda oficial desde 2015. Obviamente, nosotros tenemos ahorita estas monedas de soles conmemorativas, ¿no? De acuerdo, que muchos, en mi caso, coleccionamos y otros, ¿qué cosa? Obviamente empiezan a circular. Entonces, obviamente también tenemos, cuando disponemos de dinero de cajero, billetes nuevos, pero simplemente esto es recolocación. ¿Qué quiere decir? Obviamente de los bancos se recogen y los billetes deteriorados inmediatamente pasan a deshacerse de estos billetes deteriorados y reponerlos con billetes en este nuevos. Y me dice, profesor, pero ¿por qué se dice que los intereses de préstamos en el Perú son muy altos a comparación de otros países? Ya, muy bien. Eso obviamente lo vamos a ver acá, en la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de ¿qué? De pensiones. Ya. Obviamente es que acá en el Perú no hay, como te digo, una gran oferta en el tema de préstamos. Son pocos los bancos que hay acá en el Perú, para un poco esclarecerte esto, pequeña Lisbeth, ¿no? Entonces, por eso que obviamente mientras más oferta haya, ¿qué va a suceder? Va a suceder consigo que haya pues menor tasa de interés, ¿no? En cuanto a préstamos, ¿no? Que es la ley natural, ¿no? Entonces, acá entra a tallar la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el organismo de derecho público que se encarga de qué cosa? De proteger los intereses del público usuario del sistema financiero bancos, ¿no? De las AFPs, los fondos de pensiones, y las compañías de qué? De seguros. Obviamente, acá en la superintendencia el máximo representante es designado por el superintendente y ratificado por el Congreso, ¿no? Y sus atribuciones, como te digo, es ejercer el control y supervisión de las empresas que conforman el sistema financiero. Entonces, ellos están, ¿qué cosa? Inmediatamente, cuando tengas un problema con el banco, dile al del banco que tu queja vas a hacerla en dónde, vas a hacerla en la superintendencia y vas a ver cómo cambia el tono, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos le dan la autorización a los bancos. Ellos pueden cerrar los bancos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando detecten algún agravio hacia el usuario, ¿no? Y esto en el sistema financiero, seguros y AFPs. Previene y detecta el lavado de qué cosa, activos. Para eso tiene una oficina de inteligencia financiera, la OIF, que se encarga de qué cosa, en este caso, de el lavado de activos, ¿no? Bajo las famosas técnicas del pitufeo, si no, pregúntale a tu tía acá. Y también regula y fiscaliza, así como controla y sanciona a las asociaciones de fondo contra accidentes, en este caso de tránsito, ¿no? O sea, lo que sería la SWAT, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? El SWAT, ¿no? Y bueno, con eso prácticamente estaríamos, ¿qué cosa? Terminando, ¿no? Y ahí tenemos la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Que obviamente lo que se encarga es de prevenir el lavado de activos. ¿Qué cosa es el lavado de activos o financiamiento del terrorismo? Son, en este caso, dinero ilícito que se busca introducir al sistema, ¿qué cosa? Legal, ¿no? O sea, yo te doy, consigo $1.000.000, ¿no? Que viene de terrorismo, viene, no sé, de corrupción, viene de distintas actividades ilícitas, y tú comienzas a usarlo, ¿no? Entonces lo blanqueas, lo limpias, ¿no? Eso es, ¿de acuerdo? El lavado de activos. Bueno, chicos, les dejo las claves ahí. Y bueno, me paso en este caso a retirar, ¿de acuerdo? Me paso en este caso a retirar, ¿sí? Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense, que le vaya muy bien.